tiempo con Dios para meditar todo el día. La infalibilidad de Dios. Y leemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La infalibilidad de Dios. Y primero quiero que desglosemos o demos el significado de esta palabra, infalibilidad. Significa que Dios es infalible. Y esta palabra infalible significa inmune de error. Si algo es infalible, nunca es malo. Es bueno porque no tiene error, no se equivoca, no falla, no duda. Y por lo tanto es absolutamente confiable. De igual forma es inerrante, y esto aplica a toda su palabra. Significa que la palabra de Dios es libre de error. La palabra de Dios es libre de error, es segura, es cierta, es indefectible, es inmune de error. Y esto es importante saberlo porque sabemos que hay mucho error en la predicación de la palabra. Eso es muy cierto. El Señor lo dijo. La Biblia habla de una sola constante, tangible e infalible guía dejada por Dios para su iglesia. Es la palabra escrita de Dios, no de un líder. Es escrita de Dios. Los hombres son el lápiz de Dios, pero la inspiración viene de Él. Recuerda 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y mientras Dios dio el Espíritu Santo para conducir a hombres a lo largo de la elaboración de esas escrituras, así también ha dado su Espíritu para que more, llene, guíe y capacite a los miembros de su iglesia actual, para el propósito de dirigir su iglesia a través de la manera correcta, de una correcta interpretación de la palabra escrita. Esto lo vemos en Primera Carta a los Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Que hay problemas, que hay malas interpretaciones, que hay burladores, que hay personas que predican solo lo que quieren, que tergiversan la palabra para tener ganancias deshonestas, que hay falsas enseñanzas en la actualidad. Claro, esto no tiene duda, esto no tiene por qué sorprendernos, porque la palabra de Dios también nos advierte que habrían falsos maestros quienes torcerían la palabra escrita, 2 de Pedro 3:16, y que esos falsos maestros se levantarán dentro de la misma iglesia, Hechos 20:30. Por lo tanto, los creyentes deben volverse a Dios y a la palabra de su gracia, a su verdad, a su guía, determinando la verdad, no por quien la diga. No podemos decir, es que mi pastor sí dice la verdad, es que mi líder sí dice la verdad. No, es que él habla lo que la Biblia dice. No determinamos por quién lo dice, sino determinamos es lo que dice, porque la necesitamos comparar con la palabra. Y es el problema del mundo entero, que no compara. Muchos predican sin Biblia, muchos predican solamente emociones, muchos tergiversan versículos, pero necesitamos mirar qué dice la palabra, compararla. Dios nos manda no a juzgar personas, pero sí a juzgar doctrina. Las cartas pastorales, Tito, Timoteo, Filemón, nos muestra cómo Pablo nos dice que juzguemos la doctrina, la enseñanza. Nos habla del comezón de oír.
Tenemos que compararla, ya que la palabra, la verdadera, está allí en estos textos y podemos compararla. El Evangelio registrado para nosotros en las Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9 y Hechos 17, 11 nos muestra de que hay una verdad que nosotros necesitamos seguir. La palabra de Dios es infalible. Y vemos que este verso nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Pedro continúa con una descripción de cómo la Escritura llegó a ser. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es importante de saber, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Para todos los que dicen es que la Biblia la escribieron los hombres, no. Mismo Pedro aquí lo dice, que no es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo dice el versículo 20 y el versículo 21 de segunda de Pedro capítulo 1. También vemos la infalibilidad de manera implícita en segunda de Timoteo 3:16, hablando de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios no puede inspirar algo equivocado, algo que tenga error, que sea defectuoso, que no sea confiable, que no sea seguro. No, por eso la palabra de Dios es infalible y Dios es infalible, porque es su palabra, es su voz plasmada en letras aquí en este libro o en estos libros que llamamos la Biblia. Y si Dios es infalible, también lo es su palabra. La doctrina de la infalibilidad de la Biblia se basa en una comprensión de la perfección del carácter de Dios. Estamos viendo los atributos de Dios y vemos todo lo que Dios tiene. Y esto nos muestra que Dios es un Dios perfecto y su palabra es perfecta. Dice Salmos 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 12:6 dice las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, y muchos más versos que puedo dar acá acerca de la palabra de Dios, que es pura, es limpia, sin mancha, sin arruga. Es hermoso entender todo esto, que la palabra de Dios es perfecta, porque Dios mismo es perfecto. Dios está estrechamente relacionado con su palabra, porque es inspirada por Él. El Señor Jesús le llamó el Verbo. En Juan capítulo 1 vemos cómo dice la palabra, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo hay verdad en Él. Esta es una palabra que no tiene error. Cuando vemos Juan 14:6 dice que Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. En Juan 17, capítulo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. La Biblia afirma perfección completa. La Biblia afirma que de principio a fin es real, y de hecho la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la única fuente objetiva de todo lo que Dios nos ha dado sobre sí mismo y sobre su plan para la humanidad. La palabra de Dios, como la palabra infalible de Dios,
es inerrante, fidedigna, confiable y suficiente para suplir todas nuestras necesidades. ¿Y por qué este atributo de Dios lo nombro? Porque hay algunas personas que se hacen pasar por infalibles. Algunos creen que tienen infalibilidad, pero es imposible porque nuestras palabras, lo que nosotros confesamos, siempre tienen error. Aún por eso es que necesitamos juzgar la palabra de un hombre, de un líder. Necesitamos escuchar la palabra de un pastor, es que venga de la boca de Dios. No que piensa él, no que cree él, no que interpretación le da él a un texto bíblico, sino que dijo Dios realmente, porque tenemos la palabra profética más segura. Y el libro de Hebreos inicia diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no tiene que moverse igual que el Antiguo Testamento, a través de sueños, visiones, profetas, a través de personas que nos adivinen y nos digan qué va a pasar cuando tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Mismo Dios dice que ahora nos habla a través de su Hijo, a través de su palabra. ¿A quién le creemos? ¿Necesitamos ir a iglesias que nos profeticen? ¿Necesitamos realmente de esto? ¿O es que la palabra de Dios no nos es suficiente? No entendemos que es infalible, que no tiene error, que es segura, que es cierta, que no tiene defecto, que es confiable. Y que todo lo que necesitamos saber está en ella. ¿Qué significa la infalibilidad de Dios? Que todo lo que Dios ha hablado es cierto. ¿Y ahora cómo hago para conocer lo que Dios ha hablado? Necesitamos pasar más tiempo con las Escrituras. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por esta palabra. Gracias por darnos la bendición de conocer cada vez más de tus atributos. Gracias porque la palabra entera nos muestra que tú eres un Dios de verdad, que tu palabra nos limpia, nos juzga, nos enseña, nos guía, nos transforma. Tantas cosas que hace tu palabra porque es tu palabra. Solamente si una persona siempre hablara tu palabra, solo tu palabra, y no se equivocara, y no diese otro tipo de palabras, sería una persona infalible. Pero no existe en el mundo ninguna, porque tu palabra me enseña por cuanto todos pecaron. Significa que nadie es infalible. Y este es un atributo solamente tuyo, Dios, porque solamente tú hablas verdad, y solamente tú eres una persona que no tiene error, porque eres un Dios bueno. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.